Buenos días, hermanos. Los saludo como siempre con la paz del Señor, queriendo que en esta mañana seamos enriquecidos con su palabra. Y quería compartirles hoy un tema que viene rondando en mi cabeza en este tiempo, un tiempo muy difícil donde la humanidad está sufriendo mucho, pero también los hijos de Dios tenemos una oportunidad grande de mostrar un Dios, el Dios, que nos ama. Para nuestra consideración, primeramente vamos a tener una oración para que el Señor nos esté guiando. Oramos. Padre amado y Salvador eterno, gracias te damos, Señor, por un día más de vida. Un día más que podemos llegar delante de ti, Señor, para ser enriquecidos con tu palabra y con tu santo consejo. Dejamos, Señor, estos pensamientos delante de ti para que tú bendigas, Señor, cada una de las palabras y que realmente cumplan el propósito, Señor, para la cual tú hoy las estás enviando. Te agradecemos ese tiempo y lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pensando un poquito y reflexionando acerca de las oportunidades, me gustó mucho, ¿no?, ver cómo el Señor enseñaba a esos dos que iban camino de Emaús. Y dice que no le conocieron y Jesús dice que cuando les comienza a hablar, dice, comenzando desde Moisés, dice, le fue declarando todo lo que de él decía, ¿no? Les hizo un recuento histórico acerca de quién era el Mesías, ¿no?, el enviado de Dios, y pasando por todos los profetas. Y qué hermoso es ver en la palabra de Dios la verdad de Dios y transmitida en todos sus pasajes, ¿no?, y en sus personajes. Y en este tema, ¿no?, de las oportunidades, pensaba, digo, ¿desde cuándo Dios da oportunidad al hombre? Y desde el Génesis, ahí cuando crea a Adán y Eva, la primera oportunidad que tienen ellos es seguir en comunión con Dios, seguir en ese estado de santidad, en ese estado de inocencia, ¿no?, contemplando a Dios y hablando con Dios cara a cara. Ellos pierden esta oportunidad con el pecado. Y pensaba también muy inmediatamente en Caín, ¿no?, algo que siempre me llamó poderosamente la atención. Recordamos que Caín mató a Abel y le mató por envidia, ¿no?, porque habían presentado su ofrenda delante de Dios y Dios había enviado con más agrado la ofrenda de Abel. Y ahí en el Génesis, nomás, Génesis capítulo 4, si me quieren acompañar, versos 6 y 7, Dios le hace una advertencia, ¿no?, a Caín. Y en el verso 6 y 7 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es hermoso ver cómo Dios se acerca a Caín, ¿no? Caín ya tenía una mala actitud, y Dios se acerca a Caín advirtiéndole lo que estaba por suceder. Y le dice, Caín, dice, ¿por qué estás ensañado? ¿Por qué tanta bronca? ¿Por qué ha caído tu semblante? ¿Por qué la cara larga, Caín? Dice, si haces bien, dice, vas a ser enaltecido, dice, se va a decir bien de vos. Pero si haces mal, el pecado está a la puerta. Y las consecuencias, ¿no?, del pecado está a la puerta. Y le dice, con todo esto, dice, como él era el mayor, dice, el deseo de tu hermano va a ser para vos. Vos vas a gobernar. Después de Adán, el que seguía para dirigir a la humanidad era Caín. Pero Caín no soportó la envidia, no soportó la bronca y los celos, y conocemos la historia que mató a Abel y después se quiso excusar. Pero Dios le da una oportunidad clara a Caín. Recuerdo también a David, ¿no? Si David es una persona que amaba a Dios, también Dios se duele con David después de este gran pecado con Betsabé. Y manda a Samuel, ¿no? Que ahí escribe Samuel cuando va el profeta y
y le dice, ¿no? Le redarguye de lo que había hecho. Y le dice, le refiere las palabras de Dios que son: mirá, David, yo te saqué de atrás de las ovejas, te hice rey, te di la casa de tu Señor. Y si esto hubiera sido poco, te hubiera dado más, ¿no? Y David se lleva una maldición, que es que la espada no se iba a apartar de su casa. Y bueno, y conocemos las penurias que pasó David, y que tampoco pudo edificar el templo que quiso edificarle a Dios, ¿no? Por no aprovechar, ¿sí?, esta oportunidad, o aprovechar una oportunidad para hacer mal, ¿eh? Cuando dice que los reyes salían a la guerra, dice David, no hizo lo bueno. Y yo pensaba, nosotros todos los días tenemos oportunidades que no vemos. Personas al lado nuestro que les podemos mostrar amor, que les podemos mostrar el carácter de Dios. Cada mañana tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de estar a cuenta con Dios. Y a veces pensamos que las oportunidades son para siempre, pero sin embargo no es así. Nosotros, para criar a nuestros hijos, tenemos una sola oportunidad, ¿no? Tenemos un tiempo limitado. Luego de este tiempo ya se hacen hombres y mujeres que pueden llegar a escuchar o no el consejo nuestro, pero ya no podemos imprimir en ellos esos valores que tenemos que imprimir, ¿no?, como hijos de Dios. También tenemos la oportunidad de ser buenos maridos, de ser buenas esposas, tiempo de ser buenos hijos, ¿no?, buenos nietos, buenos compañeros de trabajo, buenos hermanos. Infinidad de cosas que tenemos la oportunidad diaria, y a veces pensamos que las oportunidades se van a presentar siempre. Sin embargo, tienen un tiempo, ¿no?, como lo tenemos nosotros en esta vida. Otro personaje que me gustaba, que es muy pintoresco, es Jonás. Jonás tuvo muchas oportunidades. Dios, la primera oportunidad es que lo manda a Nínive a predicar, y él se va para otro lado. Tuvo la oportunidad de obedecer a Dios y decidió darle la espalda a Dios, de lo que Dios le pedía, y fue para otro lado. Dios lo vuelve a llamar ahí en medio del barco, una gran tormenta. Se hacía el desentendido Jonás, hasta que los del barco dijeron: bueno, echemos suerte, ¿no?, a ver quién tiene la culpa. Y adivinen qué, sobre quién cayó la culpa: sobre Jonás. Y Jonás dice: sí, es culpa mía, tírenme al agua y se va a calmar todo. Dios tenía un gran pez preparado, está en el pez, ora Jonás en ese tiempo de angustia, 3 días en el vientre del pez, es devuelto en una playa, ahí cerca de Nínive, y Dios vuelve a hablar con Jonás. Y Jonás esta vez va a Nínive a predicar, pero todavía su corazón estaba endurecido, porque dice que fue a una cima, ¿no?, y se puso ahí a mirar y a esperar que Dios castigara a Nínive. Pero los de Nínive se arrepintieron y Dios perdona a Nínive. Y Jonás se enoja mucho, ¿no? Entonces Dios le quiere dar otra oportunidad, le quiere dar una gran lección. Y le hace crecer una planta que le daba sombra. Y Jonás se acomoda ahí abajo y dice: bueno, ahora sí voy a esperar que Dios destruya a este pueblo. Y Dios no destruye al pueblo, sino que al otro día dice que manda un gusano que hiere la planta, y la planta se seca, y manda un sol terrible que dice que lo atormentaba a Jonás. Y Jonás dice que deseaba la muerte, ¿no? Y en ese estado Dios se le presenta a Jonás y le vuelve a hablar. Dice: Jonás, haces bien en enojarte. Fíjate con algo tan sencillo, una planta que vos no hiciste, que en un día estuvo y al otro día no estuvo más. Dice: y tenés misericordia de la planta, ¿no? Querés la planta. Dice: imagínate todas estas personas, dice, que no saben discernir, darse cuenta de su mano izquierda, de su mano derecha, dice, que están en ignorancia, dice, y tantos animales, dice, ¿cómo yo no voy a tener misericordia, no? Jonás perdió la oportunidad no de conocer a Dios, porque conocía a Dios. En un momento le dice: yo sé que sos misericordioso, que te arrepientes del mal que le ibas a hacer. Conocía el corazón de Dios, pero no quiso amar como amaba a Dios. Y en esto pensaba algunos otros personajes, ¿no? Uno es Abraham, ¿no?, que fue llamado amigo de Dios porque no le rehusó el hijo que Dios le había pedido. Y recuerdo a Moisés, y Moisés dice algo muy interesante en un momento, que Dios va a castigar al pueblo porque el pueblo
había metido la pata, había agarrado un becerro y decía, bueno, este es mi Dios, y en vez de adorar a Dios, adoraba, ¿no?, algo que él se había hecho, y Dios va a herir al pueblo, y Moisés dice, no destruyas al pueblo. Dice, ráeme, sacame de tu libro, sacame de tu lista, sacame de tu presencia, haceme un lado con tal de que perdones al pueblo, ¿no? Y Dios le dice a Moisés, yo voy a sacar al que tenga que sacar, dice. Pero vemos el sentir de Moisés, cómo amaba, ¿no?, a ese pueblo, cómo se entregaba con ese pueblo, cómo tenía ese sentimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo de entregarse en la cruz del Calvario. Recuerdo también a Pablo, ¿no? Y Pablo dice algo similar, como diciendo, quisiera ser yo anatema, separado de Cristo, con tal de que mis hermanos pudieran llegar al conocimiento de Cristo y a la presencia de Dios, ¿no? Él tenía un amor tan grande por el pueblo de Israel, por sus parientes, que hasta ese sentimiento surgía de él. El entregar hasta lo más preciado, que era su comunión con Dios, esto que lo sostenía todos los días. Y yo pensaba, qué gran amor. Oportunidades. Mira, oportunidades tuvo Daniel. Daniel tuvo la oportunidad de arriesgar su vida. Cuando le dijeron, vas al foso de los leones y orás, y él abrió las puertas ahí hacia Jerusalén. Y tuvo la oportunidad de glorificar a Dios aún en esa prueba. Y Dios lo libró. Ni hablar también de los amigos de Daniel, que por el mismo motivo, por no adorar al Dios, ¿no?, de Nabucodonosor, a esa estatua grande que él había hecho, le dijeron, mira, no hace falta que te respondamos, nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos llega a librar Dios, igual no te vamos a adorar, ¿no? Y Dios los libró, ¿no? Y se ve en medio de ellos, en medio del horno, la presencia de Cristo, ¿no? Ese cuarto hombre que tenía aspecto de dioses, ¿no?, entre ellos cuidándolos, y dice que ni olor a chamuscado tenían sus ropas. ¿Qué oportunidad tenés hoy? ¿Qué oportunidad tengo yo de glorificar a Dios? Y pensaba en esto de glorificar a Dios, el tema del camino, ¿no? Y ahí ¿cómo se llama? Ahí en Judas, ¿no?, versículo 11, dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaam y perecieron como la contradicción de Coré, ¿no? Hay de ellos. Miren, fue tan notorio lo de Caín que aparece acá en Judas y lo menciona, y dice el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Y fue un camino de enojo, fue un camino de ira, fue un camino de resentimiento, fue un camino de desobediencia. Y habla de Balaam. Balaam fue un profeta que iba a maldecir al pueblo de Dios por dinero, ¿no? No lo pudo maldecir, Dios no lo dejó, pero iba propuesto a eso, por dinero. Y en la rebelión de Coré, donde los hijos de Dios se rebelaron contra Moisés y contra los mandatos de Dios, dice, y perecieron caminos. En Mateo, si me querés acompañar, capítulo 7, 13 y 14, Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor Jesucristo nos está diciendo que la mayoría de las personas eligen la puerta ancha, eligen el camino ancho, eligen la vida a su manera, sin tener en cuenta a Dios. Y hace cada uno su camino. Como dice ahí en el Antiguo Testamento, cada cual se apartó por su camino, ¿no? Cada cual hizo la ley que querían, sin tener en cuenta a Dios. Y el Señor le dice a los discípulos, estrecha es el camino, angosta es la puerta. Son pocos los que deciden aceptar la voluntad de Dios.
son pocos los que deciden aceptar el camino que Jesucristo trazó. Cuando la Escritura nos habla de camino, nos habla de dos caminos, ¿no? No nos habla de un camino alternativo. Y Jesucristo es muy categórico y muy claro ahí en Juan 14, 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y como cristianos en este tiempo tenemos que fijarnos bien que nuestros pasos estén por el camino de Jesús, por el camino del amor, de la misericordia, por el camino de hacerle bien al otro. Miren, dice que Dios preparó obras de antemano, ¿no?, para que andemos en ellas, obras buenas para que andemos en ellas. Y Él nos dio ejemplos porque dice que el sacrificio de Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Y Él vino, lo cumplió, y cargó en la cruz del Calvario tus pecados y los míos, la condenación de la humanidad, para que tengamos vida eterna. Pero es nuestra decisión el seguir el camino de Dios. Ahí en Gálatas 6:10 dice: hagan bien cada vez que tengan oportunidad, mayormente a los de la familia de la fe. Y siempre tenemos oportunidad. Y la Escritura nos dice: hagan bien. Dice: venzan con el bien el mal. Hoy tenemos la oportunidad de hacer en nuestra vida la voluntad de Dios, de hacer lo bueno para llevar bendición y vida eterna a las personas que nos están rodeando. Hoy es un mundo frágil donde hasta la mínima expresión de amor es valorada, ¿sí? Yo en esta semana pude auxiliar a un par de compañeros con problemas de COVID y con un pequeño mensajito o un vamos a estar orando o un gesto de acercarles algo que necesitan es suficiente para que vean a Cristo, ¿no? Y en este tiempo Dios nos está utilizando, ¿no?, para que podamos mostrarle a Él. Pero es una lección la que tenemos todos los días, de seguir el camino de Cristo. Acompáñenme a un último pasaje ahí en Hebreos 3:15. Dice: en tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Y en el 4:7 dice: otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sabes que la palabra que te quiero compartir hoy es esta misma. Hoy aceptar la palabra de Cristo. Hoy decidí seguir a Cristo. Hoy entregarle tu corazón a Cristo para hacer la obra que Él ha puesto en tus manos para que hagas diariamente. No endurezcas tu corazón. Dios quiera que tengamos un corazón tierno, que sintamos así como Moisés, el amar a ese pueblo, el amar a las personas así como Pablo y tantos hombres de Dios que dieron su vida mostrando el verdadero amor. Estamos hablando de Hechos, ¿no? Y se toca el tema de Esteban. Y es hermoso cuando Esteban está muriendo y dice: no le tomes en cuenta este pecado, ¿no? Las palabras de Jesús que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las mismas palabras que Dios le dice a Jonás. Ellos no entienden. ¿Cómo no voy a hacer misericordia con ellos? ¿Cómo no les voy a dar una oportunidad? Dios quiera que tomemos todas las oportunidades, ¿no?, que Dios nos da para hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga.